Buenos días. Pues ya estamos aquí de nuevo grabando en clima lluvioso. No es justo. Me hice un tatuaje de pierna completa porque dije, pues va a ser un montón de calor como otros años. Y entonces voy a poder lucir mi tatuaje bien chido. Hasta shorts me compré. Y ahora resulta que todo el año está lloviendo. La venganza de Tlaloc. Ay, sí. Por tanto que le reclamamos los años pasados. No, pero bueno, pues ahora sí que qué bueno que llueva, porque sí, ya andaba muy sediento todo el país, ¿no? Sí, caray. Entonces, qué bueno, pero pues, Sí. ya, No amo las lluvias, de verdad. Me encanta este clima. ya tendrás más chance de lucir tu tatuaje. Poco a poco. Muy bien. Pues a ver, habíamos pensado introducir un tema que a ver si lo logramos bien. Ajá. La idea es, bueno, escuchaba yo una charla, una clase que da Tal Ben-Shahar. Él es un psicólogo estadounidense que trabaja en la línea de la psicología positiva y daba esta clase en la Universidad de Harvard. De hecho es bien interesante porque se convirtió muy rápido en una de las clases con más asistencia en todo Harvard, ¿no? Es así súper interesante. Sí, creo que ya no la da, creo que fue, o sea, ya no, o al menos ya no es él el que la da, pero durante muchos años la dio y estaba súper chida. Bueno, la pueden encontrar en YouTube, está en inglés, pero se entiende, digamos, ¿no? Y en esa clase él decía una idea en el sentido de que un poco entre genética y primeras vivencias de la vida, de la infancia, determinaban, moldeaban muchísimo nuestra capacidad de ser felices o no. Entonces, si no mal recuerdo, porque a lo mejor me estoy equivocando un poco, pero la idea era básicamente esa, que ciertos factores genéticos y de los primeros años de vida eran así clave para decidir qué tan feliz ibas a ser a todo lo largo de tu vida. O sea, en el genotipo y el fenotipo. Sí, pero en las etapas tempranas de la vida. O sea, por lo que entendí, más o menos la idea es si por ahí de la juventud te empiezan a medir el grado de felicidad que tienes, que siempre es subjetivo, pero bueno, se puede medir, ¿no? Subjetivamente. Ese grado de felicidad es ya más o menos el que vas a tener para el resto de tu vida. Eso decían estos estudios. Ahora, no es que fuera total, ¿no? O sea, no es una verdad absoluta, solo es una verdad general. En la mayoría de los casos sucede así, aunque, y esta es la parte interesante, hay excepciones. Hay gente que tiene cierta herencia genética, que tuvo ciertas vivencias a edades tempranas, que estuvieron feas y que le hicieron llegar a la juventud como con un nivel pues, bajo de felicidad, ¿no? Un nivel fuerte de sufrimiento, y sin embargo en el transcurso de su vida van cambiando eso. Y también es una idea que manejaba Tal Ben-Shahar. Esas excepciones son lo más interesante de todo, porque pues, básicamente nos señalan que si alguien pudo, pues los demás también podríamos, ¿no? Y que aunque es muy fuerte el peso de lo genético y de lo relativo a nuestra infancia temprana, no es absoluto. Entonces nos va a exigir más chamba a quienes crecimos tristes, crecimos sufrientes, vamos a decirlo así. Nos va a exigir más chamba poder ir incrementando nuestros niveles de felicidad, sí, pero es posible lograrlo. Ok, hasta ahí creo que logré introducir bien la idea. ¿Cómo ves? Ay. Sí. No sé qué decir. Bueno, Estoy masticando lo que acabo de escuchar. va. Entonces, si quieres, mientras yo le sigo otro poquito y ya donde quieras me interrumpes. Va. Digo, bueno, se me ocurrió esta idea porque habíamos planteado un tema que está chido y que, bueno, a lo mejor abordaremos en otros videos, ya veremos, que era deconstruir la deconstrucción. Que pues básicamente la idea es, bueno, hoy está de moda, ¿no? Decir deconstrucción, deconstruir,
para hablar de una especie de evolución, de camino ascendente, ¿no? Que tenemos que realizar para dejar prácticas antiguas, tóxicas, chafas y cambiarlas por una onda más chida, ¿no? Y parte de lo que platicábamos, de donde surgió esa idea, era que, bueno, deconstrucción es una de las formas de transformación subjetiva que se habla mucho hoy en día, pero no es ni con mucho la única, ¿no? De hecho hay muchas propuestas, algunas muy interesantes, algunas que comparten como elementos en común y tienen algunas diferencias sutiles, en fin, está, no sé, como prácticas de transformación del individuo hoy en día. Por ejemplo, Foucault, un filósofo francés, mencionaba como de las más importantes el marxismo y el psicoanálisis. Eso en su época, ¿no? Que eran como los años 60, 70 del siglo pasado. Él mismo propone las metodologías de las sectas filosóficas, sobre todo las helenísticas, como métodos de transformación subjetiva. También están súper interesantes, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Está el esquizoanálisis de Deleuze y Guattari, otros filósofos franceses. Bueno, ahorita no se me ocurre otro. Y claro, y está la deconstrucción, que la deconstrucción es un término que inventa otro filósofo francés. Qué curioso, ¿no? Que muchas cosas de estas vengan de Francia. Sí. Que se llamaba Derrida, Jacques Derrida, y él es el que habla de deconstrucción como un tipo especial de transformación subjetiva. Perdón, te vi cara de querer decir algo. No, de hecho no. Muy bien. Entonces, como que el nombre pegó, ¿no? Pues, tiene ondita, ¿no? De construcción, suena chido. Y está padre, ¿no? Ahora sí que cualquier término que nos sirva para enfocar la necesidad de transformarnos, pues siempre es bienvenido, ¿no? Siempre es útil. Siempre y cuando enfoquemos que hay muchas maneras distintas de podernos ir transformando. Todas están chidas, todas aportan algo, creo, ¿no? Y pues si combinamos diferentes incluso, a lo mejor hasta funciona mejor, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en los que vendrían de Oriente, ¿no? Como el budismo, como el taoísmo, prácticas de meditación. Todas esas también nos ayudan a irnos transformando subjetivamente, y eso, pues no sé, tiene grandes ventajas, ¿no? En un mundo en el que hay tanto dolor, tanta violencia, tanto sufrimiento, pues todo lo que podamos hacer por mejorar es bienvenido. Ahora sí que venga de donde venga, nada más tratando de aplicarlo, eso sí, con mucho compromiso, con mucha determinación, ¿no? O sea, de que sea realmente una transformación y no simplemente utilizar un discurso para seguir justificando nuestras prácticas violentas y demás. Algo así venía pensando. Ok. Es que, a ver, estoy un poco hecha bola. Estamos hablando de transformación. Ajá. Y dijiste que de deconstrucción nos echábamos otro video luego. Sí, pero igual si quieres también podemos hablar del tema. Es que, o sea, yo te estoy escuchando y siento que ya están mezclados. Sí, están mezclados. Entonces ya no sé, lo siento, mi cerebro neurodivergente como que es como de, a ver, o esto o esto. Y entonces ahorita estoy como, a ver, bueno, ¿cómo se conjuntan estos dos puntos y cómo los aterrizo a algo de la vivencia cotidiana? Fíjate que yo diría que la deconstrucción es una de las vías de transformación con las que contamos hoy en día. Que se ha popularizado mucho el término como para abarcarlas todas, pero en realidad es solo uno de los términos. Sí, y de eso estoy totalmente de acuerdo. Hay muchas vías de transformación.
Y no sé si de pronto lo que se está entendiendo actualmente es que todas esas vías de transformación llevan a la deconstrucción, cuando en realidad la deconstrucción solamente es una de las muchas vías. Ajá. Entonces no sé si se está tomando como un término que abarca o simplemente es un punto específico dentro de muchos. Creo que en general el uso que se le da es un término que abarca a todos. Pero sí, en su origen y en un sentido más específico es solo una vía. Creo, fíjate que pegó mucho porque de alguna manera incluye esta idea muy intuitiva, muy presente ya en la palabra, ¿no? De que hay que no destruir, pero sí desarticular, ¿no? Deconstruir, como en un proceso inverso a cuando construimos cosas o cómo se construyeron cosas en nosotros. Creo que por eso pegó mucho. Para evitar la palabra destruir, ¿no? Perdón, que te interrumpo. Sí, no, claro, adelante. Exacto, creo que sí, porque la palabra destruir suena demasiado ruda, suena demasiado agresiva, violenta, ¿no? Y bueno, podríamos decir que sí hay que destruir o deconstruir, o a mí me gusta más desarticular, ¿no? Pero todas van en la misma dirección, desaprender, en fin. Sí hay que deconstruir o desarticular cosas que hemos aprendido, incluso que se han vuelto parte de nuestro ser, para poder reconstruir. Entonces, bueno, mi teoría es que por eso pegó, porque enfatiza mucho la idea de desarticular sin que necesariamente tenga que ser de una manera violenta, ¿no? Porque también creo que estamos viviendo una etapa en la que los movimientos de transformación ya no tienden a ser revolucionarios como si lo fueron en cierta época, ¿no? En los años 60, 70 del siglo pasado, mucho de lo que se creía, ¿no? De que eran las únicas maneras de transformarnos era transformar las sociedades por medio de revoluciones. Y tal vez algunas de ellas fueron necesarias, no lo sé, ¿no? O sea, es que el ambiente de opresión, de violencia por parte de los gobiernos era tan brutal que a lo mejor fueron necesarias las revoluciones. Digo, no me atrevo a afirmarlo, pero sí, perdón. Tal vez es por eso que los franceses son los que más andan buscándole por ahí, ¿no? Porque ellos tuvieron que estar matando, guillotinando un chin de gente en su momento. Sí. Sí, fueron de las primeras revoluciones del mundo, ¿no? Algunas de las más importantes, de las que lideraron como los movimientos progresistas, al menos a nivel intelectual en el mundo. Digo, no fue la única, estuvo la Revolución Rusa, estuvo la Revolución Mexicana, ¿no? Pero de las más importantes, pues sí, claro, fue la Revolución Francesa. Y creo que sí, no estoy seguro, pero probablemente fueron necesarias las revoluciones violentas en su momento, porque las estructuras de poder eran demasiado rígidas, demasiado crueles, demasiado violentas y no había otra manera. No lo sé, no lo sabremos, el chiste es que así sucedió. Pero después como que empezaron a surgir también muchas reflexiones, me parece, intentando transformar la sociedad ya sin recurrir a medios violentos, ¿no? Sí a resistencia pacífica a veces, pero eso ya es muchísimo menos violento que una revolución armada, y que eso es lo que seguimos reflexionando hoy en día, ¿no? En esa línea de cómo transformarnos, pero de la manera más pacífica posible. Ajá. Y ¿sabes qué? Se me ocurre que este video, de hecho, entonces es introducción. O ya lo habías mencionado, perdóname. A precisamente los tipos de transformación que tenemos actualmente y por qué está tomando tanta importancia la palabra de deconstrucción en este momento, sobre todo para la cultura que se vive de patriarcal. Creo que el establecer de que así como se hacen las cosas, pues no nos está funcionando a todos, a todas y a todes,
hace que entonces se busque, ¿no?, estos medios de cómo poder sentirnos cómodos todos. Es que ahorita me venía a la mente que de hecho la mayoría de la gente que se resiste a la transformación, independientemente de si es o no dentro del patriarcado, o tratando de quitarlo, es esta parte de que tienen muchos privilegios a los cuales no quieren renunciar. Exactamente. Estamos en una onda un poquito egoísta. Sí. Ya que tengo estos privilegios, definitivamente no los quiero soltar, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, aquí en México está la parte de el Banco del Bienestar, ¿no?, que le da pensión a la gente mayor. Y conste que esto no es a favor de nadie, solo lo estoy pensando porque es lo que está ocurriendo. Y hay mucha gente que se queja mucho de que, pues que esas no son las soluciones, pero yo considero que a lo mejor nos molesta mucho porque eso implica que económicamente tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para poder ayudar a los que no tienen. Totalmente. Y eso nos provoca malestar, entonces nos obliga a una transformación, a una deconstrucción, y pues no estamos en la disposición de transformarnos, ¿no? Tal cual, sí. Fíjate que un filósofo argentino lo expresaba de una manera genial, esto que acabas de decir, a nivel socioeconómico, si tú quieres. Decía él que cuando hay épocas de bonanza, la clase media se alía con las clases ricas y promueve políticas conservadoras, políticas de derecha, que llevan a que se genere más pobreza y bueno, hay más pobres. Y luego cuando hay época de pobreza, las clases ricas empujan a la clase media hacia la pobreza con tácticas depredatorias en lo económico. Y entonces las clases medias se alían con los sectores izquierdistas y progresistas para luchar contra esa injusticia. Y así están como rebotando. Pero bueno, muy bien. Eso ya es capitalismo, es otra cosa. Sí, sí, sí. Con eso por ahora. Muy bien. Y continuamos la siguiente. Gracias. Gracias.